Buen día, bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Camila Guzmán. Y mi nombre es Victoria Schnirpik y hoy vamos a tener dos invitadas para discutir el tema de hoy, que es ciencia en las redes sociales. Es probable que alguna vez hayamos escuchado de algún remedio natural o terapia alternativa que cura o previene alguna enfermedad, pero también es probable que la información se limite exclusivamente a que dicho remedio o terapia le ha funcionado a alguien que conocemos sin más pruebas que su palabra y sin evidencias científicas. Desde hace años, la práctica de la medicina está basada en la evidencia. Esto significa que para poder asegurar que un medicamento o tratamiento funciona, debe de ser demostrado mediante pruebas, estudios y análisis que certifiquen su validez. Con la democratización de la información, gracias al Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, cualquiera puede dar su opinión y hablar de cualquier tema. Esto es algo positivo, pero cuando hablamos de temas tan serios como la salud y la medicina, debemos de tener mucho cuidado. La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia adecuada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Hoy en día, las redes sociales han acogido la ciencia como materia propia. Si bien las redes sociales sirven como método de comunicación y permiten unir amigos, familiares, conocidos y desconocidos a pesar de la distancia, también difunden falsa información, como supuesta información científica que es de fácil acceso para la población. Esto repercute de varias formas en la población negativamente. Buenas, ahora vamos a pasar a un pequeño Q&A con nuestras dos invitadas, Marta Zavala y Gabriela Díaz. Bienvenidas. Gracias. Bien, ¿cuál es su opinión acerca de la ciencia en las redes sociales? Bueno, antes que nada, creo que es una forma muy moderna de difundir los trabajos que hagan, por ejemplo, investigadores. Es una nueva forma de acercarse a un público joven también, quienes serían los nuevos investigadores en el futuro. También le permite al investigador recibir una especie de feedback del lector, ya que así él puede mejorar o agregarle algo, quitarle algo a su investigación. Marta, ¿sobre qué temas de salud crees que circulan más falsas noticias en las redes sociales? Bueno, considero que definitivamente el tema que más podemos ver es sobre el cáncer, pero para ser más específica, cosas que pueden causar o prevenir el cáncer. Por ejemplo, hay una creencia de que el zumo de limón puede prevenir el cáncer, o el uso de sujetadores pueden provocar cáncer de mama en las mujeres, o que cuando realizamos mamografías pueden hacer que aparezcan tumores en la tiroides. También incluso que una cucharadita de ácido de oliva puede prevenir el cáncer, y sabemos que esas cosas no son verdaderas, pero como circulan tanto pueden llegar a muchas manos de personas que tal vez no manejen bien esa información y pueden incluso empeorar una condición médica. Bueno, Gabriela, Marta también puede responder si quiere. ¿Ustedes entienden que esto repercute en ustedes como futuros médicos y como consumidores de las redes sociales? Bueno, sí, esto tiene un gran impacto en nosotros futuros médicos, también como la comunidad envuelta en las redes sociales, ya que un perfecto ejemplo serían las vacunas. Hoy en día se cree y se ha circulado por tanto tiempo ya que la vacuna contra el sarampión, la rubeola y la páperas desarrolla autismo en el niño. Entonces, este ha traído muchas investigaciones que ha comprobado lo contrario, que realmente no desarrolla autismo. Sin embargo, las personas o los padres mismos, por el mismo temor de que el hijo desarrolle esta enfermedad o trastorno, no le dan la vacunación correcta o indicada en ese tiempo al niño. Por ende, esto llega a la complicación de que aumentará la mortalidad porque le va a dar esta infección, este virus al niño, y esto se ha visto un gran brote nuevo porque los padres no quieren vacunar a sus niños por ese temor. Esto se ha visto en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Lamentablemente, hoy en día también le puede llegar a un paciente, a un médico que no se quiere dar el tratamiento adecuado para el cáncer, como es la quimioterapia, y no se quiera tratar con esto porque simplemente ha visto por las redes sociales o una página web que el consumo o bebiéndose un vaso de jugo de limón al diario tiene mejores resultados básicamente del cáncer.
y esto ya pues complica la situación porque se puede empeorar el estadio de cáncer en cual se encuentre el paciente. Gabriela, ya que mencionaste también el mismo tema de las vacunas, el diccionario de Oxford eligió la palabra posverdad como palabra del año. ¿Qué tú entiendes por esa palabra posverdad? Bueno, la posverdad se define como simplemente, lamentablemente, son las circunstancias de que los hechos ya comprobados con buena credibilidad influyen menos que lo que es las experiencias emocionales o lo que las personas creen porque lo creen o porque esa es la noticia del día que está circulando por nuestro alrededor. Bueno, ¿qué entienden que se puede hacer para combatir el problema de las noticias falsas acerca de la ciencia en las redes sociales? Bueno, antes que nada considero que primero es bueno verificar la fuente donde se está viendo esa noticia. También, si la persona no sabe si es verdadera o falsa, que no difundas a los demás compañeros esta noticia para evitar que haya una cadena de falsedad, digamos. También, en caso de dudar si es verdad o mentira, antes de poner en práctica esta creencia, mejor consultar con su médico para poder evitar posibles consecuencias. También, como médicos e incluso ciudadanos, podemos hacer campañas para regar la voz de estas noticias falsas que hay y que no se sigan difundiendo más, para que no siga empeorando más grupos mayores de personas. Y también, como médico, educar a los pacientes a que no se lleven de estas, o que incluso si conocen a alguien que está practicando esta creencia, decirle no lo hagas, que está mal, no es verdadero, y simplemente para poder cortar la cadena de falsedad que hay. El fenómeno que llamamos posverdad dista mucho de ser reciente. El mejor ejemplo que pudimos encontrar es el de las vacunas. Las vacunas son una de las medidas de salud pública más costo efectivas que existen y permiten prevenir enfermedades de manera extremadamente eficaz y segura. Desde que se vacuna regularmente a nivel mundial, la humanidad logró erradicar muchísimas enfermedades como la viruela, que era una enfermedad contagiosa y responsable de muchísimas muertes a lo largo de la historia. Gracias a esto, ya se ha dejado de vacunar contra la viruela. Las personas que tienen 40 años están vacunadas, pero los hijos, nuestros hijos, no tendrán que ser vacunados porque ya la enfermedad no existe. Estamos también cerca de eliminar del planeta otras enfermedades como la poliomielitis y el sarampión. Enfermedades infectocontagiosas que antes eran muy comunes y hoy se han vuelto raras, todo gracias a las vacunas. Es cierto que, como cualquier intervención médica, las vacunas tienen pequeño riesgo, por ejemplo, alergias, pero es un riesgo extremadamente bajo, sobrepasado con creces por sus beneficios. Dado que la alternativa es no vacunar y correr los riesgos de sufrir enfermedades que hoy son prevenibles, debemos evaluar no solo los riesgos de hacer algo, sino también los riesgos de no hacerlo. Sin embargo, siempre hubo, hay y seguirá habiendo personas opuestas a la vacunación. Hace casi dos décadas, un médico inglés, Andrew Wakefield, hizo renacer el movimiento antivacunas al publicar un trabajo científico que tuvo enorme influencia en la opinión pública, porque además fue difundido por todos los medios de comunicación. Él afirma que la vacuna triple viral, la que protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola, provoca autismo en los niños. ¿En qué se basa él para decir esto? En muy pocos casos de niños en los que, después de ser vacunados, se le ha diagnosticado autismo. A partir de ese trabajo, muchos padres dejaron de vacunar a sus hijos. Por supuesto, todos los padres intentaban hacer lo mejor para sus hijos, y el miedo del autismo es entendible. Pero, a pesar de que se demostró, mediante muchísimas investigaciones científicas, cuidadas, controladas e independientes, que las vacunas no provocan autismo, muchos siguen sin vacunar a sus hijos. Estos miedos se propagan y las consecuencias son nefastas. Europa y Estados Unidos, sobre todo, están teniendo nuevos brotes de sarampión y otras enfermedades debido a este comportamiento. No son enfermedades inocuas, algunos niños morirán y sufrirán por esta decisión. El miedo al autismo sigue, aunque la investigación científica dejó clarísimo que es absolutamente infundado. Aquí es donde aparece la posverdad. Contra toda evidencia seria, el miedo sigue, y lo curioso es que no depende de un argumento u otro. Cuando se mostró que la vacuna triple viral no tiene ningún vínculo con el autismo, se empezaron a escuchar argumentos atribuyendo el daño inexistente del aluminio o el mercurio que hay en algunas vacunas. Esto fue refutado también, pero algunos siguen creyendo que las vacunas son peligrosas. La divulgación de noticias falsas se ve en todas las áreas de la ciencia, como son la medicina y hasta la política. La propagación de un rumor se caracteriza por tener una o más cascadas,
que se definen como ejemplos de un patrón de propagación de rumores que exhibe una cadena de retuiteo ininterrumpido con un origen común, en el caso de la red social de Twitter. Según los resultados de un estudio publicado en el artículo La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera, publicado en el periódico del País, la ciencia y la tecnología son la categoría temática con más de 10.000 cascadas en la red social de Twitter. Las redes sociales tienen el potencial de ser una fuente de útil información científica para la población, ya que pueden ofrecer información sin barreras y de muy fácil acceso. En la actualidad, prevalecen los usuarios de redes sociales que se aprovechan del desconocimiento ajeno y logran popularizar falsas noticias, como las ya mencionadas. Muchas veces lo hacen en busca de algún beneficio económico, estando o no conscientes de las consecuencias de sus acciones. Una publicación que divulgue falsas noticias científicas puede alcanzar y afectar no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares, quienes frecuentemente se encuentran en una posición vulnerable y de desesperación. De acuerdo con lo expresado en el mismo artículo, publicado en el periódico del País, las informaciones falsas se difunden significativamente más lejos, más rápido, más profunda y ampliamente que las verdaderas en todas las categorías de información. En promedio, las informaciones falsas reciben un 70% más retweets que las veraces. Esencialmente, el tema de las ciencias en las redes sociales es muy relevante en la actualidad, pues puede llegar a tener repercusiones sobre el estado de salud de la población. El pilar para combatir este problema es educar a la población sobre cómo detectar estas falsas noticias y evitar su propagación. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que toda esta información les haya sido muy útil. Nos vemos. Buen día, bienvenidos al programa. Mi nombre es Camila Guzmán. Mi nombre es Victoria Schnippel y el tema de hoy es ciencia en las redes sociales. Vamos a tener dos invitadas para... Buen día, mi nombre es Camila Guzmán. Bienvenidos al programa del día de hoy. Y mi nombre es... Buen día, bienvenidos al programa. Bueno, Gabriel, estaba para ti. ¿Alguna vez te has percatado de algún ejemplo de falsas noticias en las redes sociales? Bueno, hoy en día es muy fácil encontrarse con alguna falsa noticia que se encuentra en la página web, solo porque sea un artículo desconocido o de un nuevo autor o con base que no es realmente que tenga la buena credibilidad. Puede hablar también, si quiere. ¿Ustedes entienden que esto repercute en ustedes como futuros médicos y consumidores de las redes sociales? Bueno, sí, yo pienso que esto tiene un gran impacto en como nosotros los futuros médicos porque, ¿por qué se está riendo? Bueno, Gabriela, activa y segura. Desde que se vacuna regularmente a nivel mundial, la humanidad logró erradicar del planeta a la viruela, una enfermedad muy contagiosa y responsable de muchísimas muertes a lo largo. Se nota. El fenómeno que llamamos posverdad dista mucho de ser reciente. El mejor ejemplo que podemos encontrar es el caso de las vacunas. Las vacunas son una de las medidas de salud pública. El fenómeno que hoy llamamos posverdad dista mucho de ser reciente. El mejor ejemplo que pudimos encontrar es el caso de las vacunas. Las vacunas son una de las medidas de salud pública. El pilar para combatir este problema... ¿Qué pasó? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por formar parte del programa.